Buenas tardes Cuba, buenas tardes Venezuela. Para todos mis hermanos les pido de favor que se inscriban en mi canal, den like y compartan. Vamos a hablar hoy de las dos dinastías, la dinastía de Venezuela y la dinastía de Cuba. La dinastía de Venezuela son la familia Chávez, la dinastía de Cuba son la familia Castro. Ahí está toda la fortuna de la esclavitud, de la falta de corriente, de la falta de alimento, de la falta de todo enriquecida. María Mariela Chávez, multimillonaria. La madre de Chávez también. Las hermanas de las otras hijas de Chávez también. La familia de Chávez totalmente rica, 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 rica. Y decía que dinero para qué. Ahí está el dolor del pueblo de Venezuela, ahí está la balanza de petróleo, el dinero de petróleo que hubo grandemente, ahí está en donde sumergió Chávez con su discurso y su borrea al pueblo de Venezuela. Se hizo una dinastía, su familia de dinero, y después dejó en el eje del mal a Maduro, que también creó, ahora tiene el cartel de los soles, y es otra entre él y la familia de él ahora están millonarias, él, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, toda esa gente es dinero y dinero. Y recuerden, para Venezuela, porque voy a seguir ahora con Cuba, muy difícil que la dictadura de Maduro entregue el poder, se lo digo una y mil veces porque conozco el sistema que está engendrado en Venezuela, que lo engendró Cuba, y entonces le digo la verdad, es muy difícil, difícil, tienen que tener pero mucha manera de difundir al mundo todas las adversidades que le cree el gobierno a los candidatos a la primaria. Tienen que difundirlo para que el mundo sepa que no es tan como está, como lo planteó Lula y como lo plantea Maduro, que es demócrata, que esto, que lo otro, que es una dictadura. Es difícil que la dé. Y en Venezuela, ¿tú sabes dónde está el dinero de la luz que le falta a ustedes, de la comida, de todas esas cosas? En la dinastía Chávez, en la hija de Chávez, en los otros hijos de Chávez. Esta era la principal porque era la que él más o menos traía siempre a la de él, la tal María Mariela Chávez. ¿Ya? Esa es la principal más millonaria, de ahí la madre, ahí todos los otros hijos y toda la familia de Chávez. Esa dinastía, ahí está los apagones de luz, la comida que le hace falta a ustedes y la falta de oportunidades en los trabajos. Ahora voy para Cuba. Cuba, la dinastía de los Castro. Ahí están los apagones de Cuba. Ahí está la falta de oportunidades. Ahí está la, la opresión terrible que ha comprado armamento, patrullas bastante para reprimir al pueblo. Ahí está todo. ¿Dónde está? En las arcas de los Castro, en esa dinastía. Fidel se hizo multimillonario que la revista Foro le calculó 900 millones de dólares. Pero no le podía contabilizar las propiedades, así que hay más dinero. La de Raúl todavía no la han contabilizado. Esa está un poco más secreta porque usó mucho la cabeza. Él puso al yerno de él a dirigir todo lo que era Gaesa, y ese tiene las cuentas secretas por ahí que no es de esa, no han dado con ella. Pero ese es otro que tiene muchos millones. ¿Dónde está la plata de Cuba? ¿Dónde está la electricidad de Cuba? Es falta de cable, el dinero en los bancos de la dinastía de los Castro, de Raúl y la familia de Fidel y todas esas cosas. Ahí está el dinero. ¿Dónde está la falta de oportunidades de trabajo? Y en esa fortuna que está guardada. ¿Dónde está? Mira, les voy a poner un ejemplo. Estaba leyendo algo sobre Israel. Israel, las tierras eran árida. Falta de agua total, que tuvo que ingeniársela para del mismo mar sacar agua, para las aguas residuales, volver a elaborar y hacerla servible. Lo usa para la agricultura y lo usa para esas cosas, pero la usa, le saca, lo pasa por filtros especiales. Eso lo creó Israel. Israel es un pueblecito chiquitico, chiquitico, un país chiquitico, chiquitico. Está multimillonario.
Fíjate qué nivel de agricultura tiene, que exporta la agricultura. Incluso está ayudando a África con los conocimientos que tiene sobre cómo elaborar el agua y convertir el agua de residual en agua utilizable. Está haciendo programas para eso. Mira el nivel de vida que tiene Israel. Cuba lleva 64 años en el poder. Eso que le hacía creer los medios de difusión que tenían el gobierno, los aparatos de la maquinaria de información, como que Cuba, que Fidel era un hombre inteligente porque pasaba la vida hablando bobería, que la vaca de no sé cuántos litros, que esto, que se metía en todos los departamentos de científico y todo a decidir si había una guerra en Angola, la quería dirigir desde su casa también, que por eso tuvo otro problema con Ochoa y toda esa gente. Bueno, bien, ahora yo quiero que me digan si Cuba, según todo lo que yo leo y lo que sé sobre Cuba, en el año 59, cuando lo toma la revolución dirigida por Fidel Castro, era lo más floreciente que había en el Caribe, en la América y en todas estas partes, comparado el nivel de vida con el de España. Oye, el nivel de vida en toda la América era uno de los mejores o el mejor. Uno de los mejores o el mejor. ¿Qué ha hecho en 64 años? ¿Dónde está la inteligencia de Fidel Castro, que se volvió borborrea y metió a Cuba en el problema que lo metió cuando en el 62, cuando la guerra de los misiles? ¿Por qué? Por aliarse al eje del mal. Porque no hizo como hizo Israel, mira que país más floreciente, como hizo Holanda, mira que floreciente, como está Europa, Bélgica, esto, no. Así que yo quiero que me digan dónde está la inteligencia de los Castro, tanto de Fidel, como de Raúl. Han sumergido a ese país en la miseria, en la necesidad. Lo único que las arcas de ellos sí están bien llenas y la familia de ellos no tiene ninguna necesidad. Pero ¿qué le puede agradecer el pueblo de Cuba a esa dinastía? Nada, miseria, necesidad, apagones, falta de alimentación que están los niños, la de nutrición ya no la quieren decir, pero hay de nutrición, falta de todos los medicamentos, las estructuras todas no sirven, no tienen recursos ninguno para afrontar cualquier problema que haya de un aguacerito, de un ciclón, de esto y lo otro. No tienen ni recursos para eso, siguen pidiendo limosna. ¿Ves? Pidiendo limosna. Ahora mismo, ¿cómo están pidiendo limosna por toda Europa? Se ha metido en un problema que Europa le daba una ayuda grandísima a Cuba, regalada la Unión Europea. Ya la segunda vicepresidenta, que es una checa, declaró el otro día públicamente, que yo lo leí, que no hay más ayuda a Cuba de ningún tipo porque Cuba se ha puesto aparte del eje del mal, apoyando a Ucrania, que es una guerra devastadora, que están acabando con niños, viejos y todo lo otro. Y entonces de ahí viene después que si Rusia logra ganar ahí, se le mete a Europa en cualquier momento. Entonces, ¿cómo van a ayudar a un gobierno? Porque no es el pueblo, a un gobierno que apoye una cosa de esa magnitud. No lo pueden ayudar. En estos momentos, ¿quién son los amigos de Cuba? Lo que ellos buscan bandolero. Irán, China, los rusos, ¿ves? Y otros países más, Corea del Norte y otros países más que están en el eje del mal. Esos son los amigos de Cuba. Y entonces Cuba, toda la vida, ¿qué es lo que hizo? Tratar de engendrar lo que le engendraron a ellos los rusos, después lo que se quiso quedar como potencia de ideología y la engendró en toda la América. Mira el cron de Venezuela, que es lo cronó Cuba, mira qué situación, lo metió en la misma situación que él. ¿Ves? Ahora en estos momentos, en una encuesta que hay aquí en todos estos países, Cuba y Venezuela son los países que más mal están en Haití. Haití ya se sabe por qué, pero Cuba y Venezuela, que eran países florecientes, mira Venezuela donde lo metió Cuba, cronándolo con su sistema, en una necesidad imperiosa, con unos apagones, que hay más apagones que alumbrones. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está la gloria de Fidel? ¿Qué hizo 64 años Fidel a Cuba si no fue meterlo en problemas cuando en el año 62, cuando la crisis de los misiles, que si no llegan a hacer un acuerdo los americanos con los rusos y entregan una base que había en Turquía por allá, y entonces fue el convenio ahí que entonces se pusieron de acuerdo. Si no, hay hasta una guerra mundial y Cuba desaparece del mapa, los cubanos sin deber ni comer. Así que, ¿qué le agradece el pueblo de Cuba a Fidel? Dígamelo. Estos apagones, estas necesidades, los metió en el año 90 en una crisis. ¿Ve? Ahora,
lo meten en otra crisis, pero una crisis que entonces para salir de esa crisis se junta a una pandilla de bandoleros, que lo que va a pasar y lo menos que va a pasar ahora. China tiene una base ahí que le pagó por miles y miles de dólares a Cuba, porque eso nadie le deja poner una base de espionaje a un país así, de una potencia, y más como está el mundo, como está que en cualquier momento puede haber un enfrentamiento entre los Estados Unidos y China o Rusia, cualquiera de esas potencias, porque todo el mundo se quiere expandir, tanto los americanos como los rusos como los chinos, todo el mundo se quiere expandir, y más poder y más poder. ¿Qué es lo que va a proporcionar una guerra? ¿Quién va a desaparecer? Los pobres cubanos que no tienen que ver nada de eso. Porque cuando eso, la familia, todos los catos y de todos esos barrigones, la sacan para afuera y ellos tratan de salir en submarinos, en aviones rápidos cuando la cosa se ponga mal. Así que ese es el legado que le dejó Fidel en 64 años a los cubanos. ¿Cuál? Meterlo en la guerra de allá de Angola, de todos esos países de África, mandaron un poco cada para acá con cosas muertas que no se sabe si metieron animales adentro o metieron gente, que resumida cuenta a esa hora ni mandaron las verdaderas personas que murieron ni nada. Y simbólicamente echaron cosas ahí en una caja y ni el gobierno las dejó abrir ni nada. Hizo un misterio de eso y las enterró esto para acá y ya. Más nunca se han acordado de esos muertos que hubieron. ¿Producto de qué fue? De que Cuba era satélite de la cuando eso era la Unión Soviética, y entonces con el ego eso de comunista y esto y lo otro, que lo que son una pandilla de bandoleros todos, que entonces, como decía Chávez antes, que no quería dinero, resulta ser que la dinastía Chávez es la más rica que hay en Venezuela, lo que ninguno vive en Venezuela, todos viven afuera. Todo ese dinero de PDVSA, esa balanza de millones que hubo cuando eso, el alza de petróleo, está en las arcas, en una parte bien grande, en la parte de la familia Chávez. Y en la familia de Cuba, el dolor, la sangre, la agonía, el llanto de la gente, de los muchachos que murieron en el mar, de los que murieron en Angola, del disgusto de las familias que se han ido de Cuba buscando oportunidades y eso. ¿Dónde está? Echa dinero en las arcas de los Castro. Mira cómo vive Mariela Castro. ¿Cómo Mariela Castro no se casó con un picacaña? Buscó un italiano rico, mafioso. Y así, ¿por qué el hijo de Díaz Canel vive en Estados Unidos? ¿Por qué los hijos de la dinastía de los Castro se atrapan en Europa? Y según se comentó y se sabe por la prensa, uno de los hijos de Fidel compró una mansión grandísima en Europa de no sé cuántos millones de euros. Y así, ¿cómo vive el Cangrejo? ¿Cómo vive Raúl Castro? En una isla ahí como un marajá. Y nada más sale de la isla cuando tiene un momentico que da la mano a un bandido de eso que viene a Cuba a hacer algún tratado para ver qué le toca del pastel. Así que Cuba, ¿de qué puede hablar Díaz-Canel, ni el aparato ese del Comité Central, ni el aparato de propaganda de pintar a Fidel como una cosa grande, si en 64 años lo que hizo fue hundir al país? ¿Qué tiene Cuba? Lo cogió floreciente en el 59 y lo desbarató. Ya todo lo que es las máquinas que producen corriente, ninguna sirve, no hay ni cable, ni hay infraestructura, no hay nada, los edificios están cayendo, no hay economía, no hay comida, no hay divisa en los bancos, porque todo lo tienen ellos afuera en los bancos de ellos. Entonces, ¿qué le va a agradecer el pueblo a la dinastía de los Castro? Miseria, hambre, necesidad y falta de oportunidades, palo por la cabeza y muchos presos, muchos sufrimientos, mucho llanto, mucho ahogado, muchos muertos en África. Eso es lo que le debe el pueblo de Cuba a Fidel, que debería no haberlo metido en una piedra, tenía que haberlo echado en el fondo del mar, amarrado por las patas, y a Raúl echarlo así vivo también, y a Díaz Canel, toda esa gente así, desearle lo más malo, porque oye, no es fácil que ellos duerman tranquilos sabiendo que hay un pueblo que está muriendo de hambre, necesidad y falta de corriente y falta de todo, y falta de libertad y falta de todo. ¿Por qué? Porque ellos en el ego ese de comunismo le han coartado todas sus libertades y sus derechos. Así está pasando en Venezuela. Ahora quieren aparentar al mundo que van a hacer una elección. A Lula le quiso lavar la imagen allá en el Congreso, que en Brasil, en el Congreso, cuando fue a entrar con él, lo abucharon con carteles. Eso no da a conocer Cuba, ni los medios de propaganda a Cuba, donde abucharon en Brasil el Congreso completo a Maduro. ¿Ve? A ese es el que le quiere lavar la imagen Lula. Oye, qué clase de espectáculo. Un hombre que tiene a 7 millones de habitantes se han ido por falta de oportunidad, por represión,
por necesidades, por falta de corriente, por falta de esto. Un país que es el segundo, tercero, primero en el mundo de petróleo, de toda riqueza. No tiene ni gasolina para moverse. Tienen que botar los productos al río los agricultores porque para que no se les pudra la casa y la peste y la mosca no venga. Ya los botan porque no pueden llevarlo a vender. Sin luz, peor que Cuba. Venezuela y Cuba en todo este continente son los países con un nivel de vida más bajo, donde el dólar está a 200 en Cuba y en Venezuela parecido, donde no hay oportunidades, donde no hay corriente, donde no hay comida, donde no hay una dictadura, donde no hay presión, donde no hay libertades. Ese es el legado que dejó Chávez y que dejó todos esos gobiernos. Bueno, hasta todo momento, hermano.